Creepypasta Colmillos Rojos. Era el año 1942, y el mundo estaba sumido en el caos de la guerra. Mientras Europa se desangraba en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en un rincón apartado de Chile, una batalla mucho más antigua y oscura se libraba. En la mansión aislada de Viña del Mar, el inspector Francisco Cárdenas y el padre Benavente se adentraban en la oscuridad para confrontar una criatura de la antigüedad. Joseph Sánchez, un vampiro romano que había presenciado el nacimiento de imperios y la caída de los mismos, con una existencia tan larga como la historia misma. Ambos hombres sabían lo que enfrentaban. En las manos de Cárdenas reposaba su confiable pistola, mientras que el padre Benavente llevaba consigo la cruz de madera de Cristo, un frasco de agua bendita y su fe, pues sabía que sin Dios, su lucha sería en vano. Al llegar a la puerta principal de la mansión, un aire denso y pesado les golpeó el rostro. Empujaron la puerta, y el olor a muerte les llegó de inmediato. En el suelo, cuerpos de personas desangradas y vacíos de vida esparcidos por el lugar, como si el mismo mal se hubiera desbordado. Padre. Ya hemos llegado. ¿Estás listo, padre? Digo, después de todo, usted ha tenido experiencia con demonios y hacer exorcismo, pero una cosa es un poseído que tiene la fuerza de 15 hombres y otra un vampiro que, según reportes, ha matado 12 mujeres, ha masacrado policías de tal forma partiendo sus cuerpos en dos con sus garras, alguien que es capaz de partir una vaca en dos con sus manos sin esfuerzo, preguntó Cárdenas, su tono grave mostrando la carga de lo que enfrentaban, mientras dirigía su mirada hacia el padre, el cual sostenía entre sus manos una cruz de madera, el cual tras un largo suspiro, dijo con voz firme y de confianza, con Dios, nada nos detendrá, después de todo ya he visto a demonios a la cara, muchacho, si Dios siempre ha estado de mi lado porque esta noche no lo estaría. Además vamos. Ten fe, si tenemos al creador del universo y todo lo que existe de nuestro lado, podemos incluso enfrentar a este monstruo de Viña, respondió Benavente, con una seguridad en su voz que no temía a lo desconocido. Ambos se adentraron en las sombras de la mansión, donde pronto encontraron a Joseph Sánchez en el centro de una gran sala. La figura imponente del vampiro destacaba en la oscuridad. Su piel pálida como la luna, los ojos rojos como la sangre, y su presencia era tan antigua como la misma historia humana. Joseph Sánchez era una imagen de gracia macabra, un hombre que había vivido durante siglos. Su rostro, esculpido con las facciones de un romano antiguo, reflejaba sabiduría, crueldad y un profundo desdén hacia la humanidad. Sus ropas eran oscuras, como la misma negrura de las cavernas donde sus compañeros de oscuridad se refugiaban. Al ver a los dos humanos frente a él, Joseph sonrió, una sonrisa cargada de desprecio. ¿Así que dos humanos han llegado a desafiarme?, dijo con voz grave y profunda, resonando como un eco en la mansión, generando un eco, mientras con sus dos ojos rojos brillantes miraba finalmente hacia ellos, escuchando sus latidos, como con cada momento se aceleraba, él podía escuchar cada latido, mientras él se divierte, mientras caminaba con pasos firmes y fuerte hacia ellos, sino con una voz firme y con diversión, una última oportunidad de darme caza. Vamos. Su risa, baja y burlona, reverberaba en las paredes, el oficial de policía sostenía su arma, aunque él mismo dudaba si un simple revólver podría afectar a una cosa no humana. ¿De verdad creen que pueden enfrentarse a mí, un simple policía y un padre? Jaja, vamos, en el pasado tuve mejores rivales, recuerdo haber visto a Merlín mismo, el poderoso mago aunque fue débil, el vampiro más fuerte Vlad, lo masacro con una sola mano, eso mismo haré con ustedes. El inspector Cárdenas no titubeó, apuntando con su pistola mientras que el padre Benavente levantaba la cruz de Cristo, recitando en voz baja una oración sagrada. Pero, a pesar de la tensión, Joseph continuó observándolos, su mirada fríamente calculadora, él mismo lo sabía, si quisiera puede masacrarlos y con una mordida, volverlos un saco de carne sin sangre o peor, ser sus sirvientes. Él se acercaba más y más con pasos lentos y firmes, la fe humana, siempre tan predecible. He visto la caída de sus imperios, la evolución de sus religiones, pero nunca me han sorprendido. Ustedes, los humanos, siempre buscando algo en lo que creer. Pero, al final, todos caen en mis manos, aunque debo admitir me sorprende que incluso más de 1000 años desde la muerte de Cristo, ustedes creen el Dios hebreo, aunque no los culpo, si existe el diablo, los he visto, existe Dios Y. Él, ese ser no sé si es un dios, pero él es un ser con demasiado poder, un ser con un poder infinito, pero que pocas veces interviene en su creación, lo cual los deja a merced de seres como yo, vampiros, vástagos del primordial mix, la oscuridad. Cárdenas no respondió, pero su dedo apretó el gatillo, disparando un tiro rápido hacia el corazón de Joseph.
El proyectil fue atrapado entre sus manos. Atónito Cárdenas ante tal acto inhumano, volvió a disparar una y otra vez así sucesivamente, pero el mismo suceso se repetía. Joseph atrapaba sus balas con gran facilidad. No es tan fácil, humano, he acabado con brujos, hechiceros, hadas, y otros seres que nadie sabe de dónde vienen. ¿Crees que tus armas humanas servirían ante mí? Un ser inmortal que puede regenerarse, nosotros los vampiros podemos curarnos de heridas mortales, podemos incluso regenerar medio cuerpo en un pestañeo. ¿Crees que un simple y patético humano puede matar? Jaja, el agente de policía mientras sacaba otra arma de fuego, volvió a disparar múltiples veces mientras, le gritaba con furia y cólera hacia el vampiro, vampiro o lo que seas, pagarás por cada víctima que has matado, maldita cosa. Joseph Sánchez apareció de nuevo frente a ellos, caminando lentamente como un depredador que disfruta del terror de su presa. Su voz fue baja y llena de poder, mientras con una facilidad inhumana y sobrenatural, con una sola mano atrapaba cada bala disparada de aquel revólver. Yo soy Joseph Sánchez, un vampiro romano, eterno, inmortal. Yo vi caer al mismo imperio, al gran sacro imperio romano, he observado el ascenso y caída de imperios, y he sido testigo del sacrificio de los hombres, que ni siquiera entienden las fuerzas que han desatado. A través de los siglos, he matado más hombres y mujeres de los que puedo contar, jajaja. Cárdenas disparó una vez más, esta vez hacia la cabeza de Joseph, pero el vampiro simplemente desvió la bala con un gesto de su mano, como si fuera una molestia. Benavente continuaba rezando, más desesperado. Pero de repente, una luz divina pareció iluminar la sala, reflejando las palabras de Cristo en la cruz de madera. En ese instante, algo sucedió. Joseph Sánchez se detuvo por un momento, su rostro desfigurándose en agonía. La cruz había tocado algo profundo dentro de él. Aunque un vampiro, Joseph era consciente de la existencia de Dios y el diablo, y sabía que la cruz de Cristo representaba el poder supremo del Creador, algo que no podía ignorar, ni siquiera en su infinita arrogancia. No, esto no puede ser, es poder divino, dijo, su voz vacilante, como si la luz lo estuviera quemando. Benavente, sintiendo que había tocado la fibra más profunda del vampiro, levantó la cruz aún más alto, con más fuerza, recitando con fervor las palabras sagradas. El poder de Cristo te obliga, demonio. Aunque seas un vampiro, sigues siendo un ser no creado por Dios, tú sirves a fuerzas oscuras y en la creación del Omnipotente. No hay lugar para criaturas que matan humanos por diversión. Todos caerán ante la luz y fe en el Todopoderoso. Joseph Sánchez gimió, sintiendo que su cuerpo se quemaba, pero no podía desvanecerse. La luz divina parecía sellarlo en su lugar. Sabía que no era invulnerable a la fe que representaba la cruz de Cristo, y eso lo hacía aún más peligroso. Habló con firme mientras trataba de entrar en la mente del Padre, pero él mismo lo sabía, que si tenía el poder y la fe, prácticamente teniendo al ser más poderoso del cosmos, de su lado, eso lo hace imposible de atacar con sus poderes vampíricos. No temes a la muerte, Padre, pero sí al Dios al que sirves. Dijo, su voz más débil, pero aún llena de desprecio, tu fe es la misma que me enfrentó hace siglos, cuando luché contra seres como Arthur Sánchez, el cazavampiros que cazó a mi gente desde 1825 hasta 1919. Aquel hombre, aunque envejecido, me dio una buena pelea. Debo admitir que un hombre que se mueve a 500 kilómetros por hora, es un digno rival, aunque sus armas eran simples, un hacha, una escopeta y también una espada con sangre de vampiro, pero, incluso los más grandes caen al final. Ya he matado brujos en la guerra de las noches oscuras, para usted humanos no fue nada, pero en 1810, 1830 sucedió una guerra entre vampiros y brujos, por el dominio de América como el nuevo continente, mientras ustedes luchaban contra el Imperio Español, yo masacraba brujos con estas mismas manos, que usaré para arrancarles el corazón. Con un rugido de frustración, Joseph se lanzó hacia Benavente. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un destello de luz divina que venía desde la cruz, causó un intenso dolor ante el vampiro. Aunque no era un ente demoníaco, él al igual que otros seres de la noche, le tienen un miedo y terror profundo a este ser divino. Aprovechando el momento de debilidad, el oficial de policía le disparó múltiples veces, mientras poco a poco el suelo de madera se cubría de sangre, cuando sus balas se agotaron. El oficial lanzó un puñetazo hacia el vampiro, el cual aún debilitado por esa luz, aún herido y debilitado detuvo el puñetazo con solo un dedo y dijo con voz rasposa, ¿crees que estando débil bastará? Yo he matado brujos. Yo soy el terror de hombres y brujos. Yo soy más fuerte que todo humano.
Con un simple movimiento de su mano, arrojó contra el muro al oficial Cárdenas con la misma fuerza de ser lanzado a la velocidad de un caballo. Aún herido, el oficial tomó la Biblia del padre y ambos empezaron a rezar, al unísono: sal de aquí, serla de la noche, por la luz de Cristo, oh Todopoderoso, tu alma oscura y malvada, maligna caerá ante la voluntad del Hijo de Dios, ante la voluntad divina del Creador del cielo y la tierra. El vampiro corrió con todas sus fuerzas, pero sin saberlo, a sus espaldas, por las ventanas se veía el destello dorado, de la misma estrella el sol, el cual iría envolviendo todo el lugar. Atónito y debilitado, él se detuvo y vio como por la luz del sol, su cuerpo se empezó a quemar, aunque su cuerpo estaba envuelto en fuego. Mientras ambos aún rezaban, él corrió con todas sus fuerzas y tomó la cabeza del padre, mientras con sus últimas fuerzas dijo: escúchame, mortal, simple humano, maldito saco de sangre con patas. No soy el único vampiro, hay al menos 10 en tu miserable país, uno en Santiago, otro en Rancagua, y cada uno es tan fuerte como yo o tal vez más, aunque sabes, si quisiera con solo un leve movimiento puedo hacer explotar tu cabeza y todo tu cuerpo. No lo haré. Fue un digno combate, mientras ambos, el oficial y el padre de la iglesia, miraron atónito al ser, el cual aún envuelto en fuego, muy herido por sol, él simplemente fue consumido por la luz del sol y cayó convertido en simple ceniza al suelo. Después de todo estaba muy débil. Mientras el polvo se asentaba, Cárdenas y Benavente respiraron aliviados. La oscuridad había sido derrotada por ahora, pero Joseph Sánchez no era el último de su especie. Sabían que la batalla que habían librado era solo una de muchas. Joseph, el vampiro de la Roma antigua, había caído, pero su legado seguiría acechando el mundo, y pronto otros se alzarían, buscando venganza. La guerra entre humanos y vampiros, entre la luz y la oscuridad, aún no había terminado. Después de todo, no solo era uno, sino un número mayor, y si quisieran podrían